Muy buenas tardes, muchas gracias aquí por la invitación y muchas gracias también a todos los que están viendo. Bueno, pues sin más voy a empezar a platicarles sobre los animales fantásticos del inframundo maya. Y en este caso, pues bueno, nos vamos a dar cuenta de que no son dragones, fénix y otro tipo de animales que solamente nuestra imaginación nos ha llevado a concebir, sino que tenemos estas especies que suelen ser blancas, que suelen no tener ojos, que en muchos casos ni siquiera nos pudimos haber imaginado, pero aquí están. Y bueno, pues realmente cómo empecé con esto. Yo soy biólogo marino, como bien les comentaron, y pues bueno, aquí está literal lo que la gente cree que hago, lo que realmente estoy haciendo. La mayoría de los biólogos marinos pues trabajan en el mar. En mi caso yo trabajo bajo tierra en cuevas de la península de Yucatán. Y todo esto empezó realmente viendo televisión. Una vez yo estaba viendo un documental sobre el buceo en cuevas cuando yo estaba en secundaria. Y en este momento hablaron de estos lugares con estas formaciones tan bonitas, todas estas estalactitas, estalagmitas, pero no hablaron de la vida. Y desde entonces yo me quedé, quiero saber qué vive ahí. Y fue por eso que me fui a la Universidad Autónoma de Baja California Sur a estudiar la licenciatura y después la maestría de biología marina. Ahí aprendí a bucear y también estuve trabajando mucho con el proyecto de fauna arrecifal, donde también aprendí técnicas de buceo científico y me fui incorporando en varios proyectos. Estuve trabajando con mantarraya gigante, con organismos muy pequeños. Por ejemplo, aquí, de aquí es una ramita de coral negro y esta parte de aquí, si se fijan muy bien, hay un camarón que es simbionte. Lo mismo que con este coral que tiene aquí un cangrejo ermitaño. Entonces fueron experiencias muy diferentes, que inclusive me tocó estar bajo el agua con ballenas jorobadas. Entonces nuevamente, o sea, realmente lo que uno esperaría de un biólogo marino, estar entre peces de diferentes tamaños, pero todas estas técnicas que fui aprendiendo las llevé a un lugar donde poco se conoce. Y aún así está bajo nuestros pies en muchos casos, sobre todo para todos viviendo en la península de Yucatán, que son las cuevas subacuáticas. Y en estos lugares es donde me he dedicado a hacer investigación desde entonces. Ahora de decir, una de las razones por las que no hay mucha investigación en este lugar es porque la mayoría no se anima. Aquí necesitamos hacer buceo en cuevas, donde literalmente la vida pende de un hilo, que es ese hilo que están viendo ahorita, que le llamamos línea de vida. Y eso es porque pues, no hay luz, es muy fácil perderse. Tenemos un techo, quiere decir que si hay un problema no podemos nada más ir a la superficie, al hospital, no. Desde donde estemos, que a veces puede ser una hora o más de distancia de la entrada, tenemos que regresar y entonces sí podemos llevar otro tipo de atención. Entonces es una técnica que requiere que realmente estemos muy enfocados, pero también es una técnica que apenas se desarrolló en los últimos 30 años. Entonces, por eso ha habido muy poco este tipo de investigación, que como pueden ver, pues se requiere tener un poco más de equipo, un poco más de preparación que para salir a bucear en el mar. Y bueno, ya una vez que uno quiere bucear, trabajar en las cuevas, pues lo primero es dónde están. Y uno diría, pues agarra un mapa, ¿no? Pero resulta que no. Hay que buscarlos en la selva, platicar con la gente que hace la exploración, que es muy importante, encontrar aquellos que se dedican por hobby o por trabajo a ir a la selva y buscar dónde están estos cenotes. Y bueno,
Entonces sí, ir a bucearlos. En algunos casos son lugares muy amplios, en otros, por ejemplo, vean aquí, el buzo no cabe con los tanques en la espalda, entonces se los pone a los lados. Entonces uno va viendo qué hacer. Por hoy me voy a enfocar donde empecé, que son 4 cuevas de la isla de Cozumel, que ahora también ya he trabajado en cuevas del resto de la península de Yucatán, Belice y otras áreas. Estas 4 cuevas son muy interesantes porque están muy cercas unas de otras, pero al mismo tiempo nos permiten hacer muchas comparaciones por las diferencias que tienen. El aerolito y la quebrada que pueden ver aquí son cuevas muy largas, 9-18 kilómetros de longitud. Bambú Tres Potrillos son cuevas cortas de unos 60 metros, pero bastante profundas. O sea, estas son 50 metros de profundidad más o menos. Mientras Aerolito y la quebrada son de alrededor de 10 metros en promedio y no más de 27 metros. Ahora, siempre que nosotros escuchamos sobre la vida, vemos este ciclo en el que el sol permite la fotosíntesis que se lleva a cabo por todas las plantas y con la fotosíntesis es el inicio de toda la cadena alimenticia. En el caso de las cuevas no tenemos esto. En el caso de las cuevas son completamente oscuras, por lo tanto no hay fotosíntesis. Y por ello mucha gente creía que no hay vida dentro de las cuevas. Pero como pueden ver aquí, no es cierto. Hay bastante vida en estos lugares y en algunos casos dependen de la comida que entra desde el cenote y en otros casos hay bacterias que producen la comida a partir de otro tipo de químicos. Y bueno, para poder nosotros hacer este estudio, pues lo que hacemos es, vamos a bucear en las cuevas, cuando podemos, contamos, hacemos todo lo que se puede sin tocar los organismos, pero para poder nosotros saber bien el nombre, tenemos que recolectarlos. Y esto es algo que, pues bueno, fotografiamos, vemos la profundidad a la que estamos haciendo y todo esto. Y bueno, una vez que salimos, ¿qué hacemos con estas muestras? Es muy importante que nosotros fotografiemos, tomemos notas y empecemos a hacer observaciones desde el campo, porque hay cosas que una vez que el organismo muere van a cambiar. Y tenemos que también cuidar si queremos hacer algún trabajo con ADN o algún otro tipo, la manera en la que vamos a preservar esa muestra para que podamos hacer la investigación. Y de ahí, pues bueno, ya nos toca ir al laboratorio. En algunos casos tenemos que estar bajo condiciones de tener todo estéril, sobre todo cuando trabajamos con ADN, en otros casos no. Entonces, realmente es estar viendo lo que necesitamos y aprender diferentes técnicas para hacerlo. Para que se den una idea, de hecho, en este caso, andaba preparando muestras para hacer PCR, que estas nos permiten ver el ADN de las especies para poder identificarlas, que es la misma técnica que se utiliza tanto estos días con fines médicos también. Y bueno, lo primero que tenemos que ver es, bueno, quién está viviendo en estas cuevas. Y nos damos cuenta que hay una gran diversidad. O sea, en el aerolito tenemos 101 especies actualmente. De estas, algunas son endémicas, es decir, solamente viven en el aerolito. Y tenemos el caso contrario, bambú, que pueden ver aquí perdido. Nada más se ha visto una especie ahí. Y de hecho, con muy pocos organismos. Bueno, entonces ahora sí vamos a platicar un poquito más de estos animales fantásticos. Y no existe un libro monstruoso ahí que nos diga toda la información, sino que nosotros tenemos que ir y encontrarla. Por ejemplo, en este caso ven una estrella de mar bastante bonita. Esta es endémica del aerolito. Quiere decir que en todo el mundo nunca la van a ver más que dentro de esta cueva. Lo mismo en esta estrella de brazos flexibles que les llaman ofiros, también nada más vive en el aerolito. Y esto es algo bastante importante, o sea, estamos hablando que en una sola cueva tenemos varias especies que no se encuentran en ningún lugar en el mundo más que ahí.
Y es lo mismo para el caso de estas 6 especies de esponjas que describimos hace muy poco de también una sola cueva. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo hay una gran cantidad de vida que es exclusiva de las cuevas de la península de Yucatán. Y en muchos casos ni siquiera sabemos el nombre porque no se lo hemos puesto. En otros casos eso es todo lo que sabemos. Y ese es uno de los grandes problemas, pero también una de las cosas que más me gusta de estas cuevas. Uno se mete y va a encontrar cosas nuevas todo el tiempo. Y bueno, para que se den una idea, en la península de Yucatán, nada más dentro de las cuevas, hay 19 especies que son endémicas de no más de 12 cuevas. La mayoría son crustáceos, por ejemplo, pueden ver aquí el remipedio, que es la estrellita entre los biólogos, porque es un animal bastante interesante, muy raro. De hecho, este tipo de animal nada más vive en cuevas a nivel mundial, nunca lo van a encontrar en otro ecosistema. También hay esponjas y equinodermos. Y bueno, lo otro que también hacemos mucho es el censo de la fauna, que es algo así como hace el INEGI, nada más que en lugar de ir tocando de puerta en puerta, nos metemos de cueva en cueva a contar quién vive ahí. Nosotros no podemos contar absolutamente todo, entonces hacemos estas técnicas que nos permiten estimar cuáles son las densidades. Y con esto nos damos cuenta que, por ejemplo, esta estrella de mar que decíamos vive en una sola cueva, tiene menos de 300 individuos y esta otra tiene más de 300,000. Esto uno diría, bueno, no hay tanto problema, pero el problema es que estos 300,000 individuos viven en una sola cueva. Esto quiere decir que si algo le pasa al aerolito, se acaban por lo menos estas dos especies, se extinguen. Y algo que se extingue ya no se puede recuperar. Entonces, pues bueno, vamos a ver quiénes son los malos de la película en este caso. En este caso, desafortunadamente, ya hemos visto mucho impacto. En este caso, por ejemplo, pueden ver aquí un cenote donde para empezar el agua se ve de un color verdoso. Este color verdoso lo que nos está indicando es que el agua no está limpia. No solo eso, si ven aquí al centro, pueden ver llantas y una gran cantidad de basura. Y esto es impresionante porque son unos lugares que poco conocemos y aún así ya podemos ver evidencia de impacto del hombre. Es muy común también que en algunos casos simplemente los rellenen o los hagan más grandes, ya sea que porque lo quieren para una zona turística o porque les estorba para la construcción que quieren hacer. El problema nuevamente es de que nosotros apenas estamos aprendiendo cuáles son los diferentes ciclos que ocurren en estas cuevas, apenas estamos aprendiendo la ecología. En muchos casos de estos, nuevamente, o sea, tenemos especies que nada más viven ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para cuidar la biodiversidad mexicana. Para darles una idea, el área que tengo aquí con un círculo es donde está la cueva del Aerolito en la isla de Cozumel y podemos ver que, pues bueno, la ciudad ha ido creciendo. Esto es algo natural. De hecho, podemos ver que incluso se hizo una marina artificial ahí. Y digo, es algo natural en términos del desarrollo urbano. Tenemos que aceptar que vamos a tener un desarrollo urbano, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un desarrollo urbano inteligente, un desarrollo urbano que no esté afectando a la biodiversidad mexicana al punto de llevarla a la extinción. Tenemos que ver cómo podemos llevar beneficio tanto a la población, pero también tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestro ecosistema porque no hay vuelta atrás. Para que se den una idea, en este caso estamos buceando y aquí ven un tubo de PVC. ¿Ustedes qué creen que haga un tubo de PVC dentro de una cueva? Obviamente no es natural.
Este tubo viene de alguna casa, algún condominio de la superficie para, en este caso en particular, desechar el agua del drenaje. Y esto es bastante preocupante porque la península de Yucatán no tiene ríos. Toda el agua dulce de la península de Yucatán está dentro del acuífero, está en estas cuevas subacuáticas. Entonces, literalmente estamos poniendo una manguera directamente desde el drenaje hacia el garrafón de agua. Y no conozco a nadie que quiera hacer eso. ¿Cuál es la cosa? Que normalmente hacemos este tipo de cosas que afectan tanto porque no lo sabemos. Pero una vez que lo sabemos, no hay vuelta atrás, tenemos que actuar. La capa que ven ustedes aquí arriba, si se fijan, se ve como una especie de nube. Ese es ácido sulfúrico. Entonces, nuevamente, o sea, en este caso, toda el agua dulce que tenemos en la península de Yucatán está dentro del acuífero maya. Entonces tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque tenemos especies que solamente viven aquí. Nosotros necesitamos el agua dulce para todas nuestras actividades y la selva maya también requiere de esta agua. Si nosotros contaminamos la península de Yucatán, vamos a tener grandes problemas a nivel de perder especies, quedarnos sin agua potable para las actividades humanas e inclusive podemos afectar la selva. En este caso pueden ver estos pequeños peces. Estos peces son peces que viven naturalmente en el cenote, pero no dentro de las cuevas. Lo que sí, aprendieron a seguir las luces de los buzos. Hasta donde se ha visto ocurre en muy pocos lugares, pero tenemos que tener cuidado y empezar a monitorear en qué lugares ocurre esto y también empezar a ver hasta qué punto es un impacto. Cada vez que ven que este animal, este pez, da un movimiento rápido, como justo ahí, está agarrando un pequeño anfípodo, un pequeño animal que sí vive dentro de las cuevas. Entonces, estamos permitiendo que entren estos animales a comer especies que de otra forma no pudieran comer. Y ahora tenemos también evidencias de qué pasa con los cambios del nivel del mar y esto es algo bastante interesante. Nosotros, si nos vamos 20,000 años allá, atrás, que realmente en años del planeta es muy poco, el nivel del mar estaba 100 metros más abajo que actualmente. 100 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que pues muchas de las cuevas que ahorita están inundadas, antes estaban secas. Para que se den una idea, muchas partes de las playas del Caribe dentro de la plataforma continental son menos de 100 metros. O sea, la península de Yucatán era como lo doble del tamaño hace 20,000 años. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bueno, empezando por estas estructuras que me hicieron meterme a las cuevas desde un inicio, las estalactitas, estalagmitas, sabemos que únicamente se forman y crecen cuando las cuevas estaban secas. No, este tipo de formaciones no se crean mientras la cueva está inundada. Entonces, estas se pueden datar, se puede ver cuántos años tienen. Y es bastante interesante, hay algunas cuevas donde hay vestigios humanos muy adentro en la cueva. En algunos casos incluso hay pequeñas como fogatitas. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, hace 8 o 10 mil años, estas cuevas que ahorita están bajo 30 metros de agua, no estaban completamente llenas de agua y el humano era capaz de meterse. Y entonces, de este tipo de formas es que nosotros nos damos cuenta que estas cuevas estaban secas y probablemente lo que nosotros vemos ahorita en las cuevas aquí estaban en cuevas más profundas. Eso de hecho es una de las grandes preguntas que aún tenemos. Ahora, aquí pongo esto de mortalidad en masa en el Mediterráneo. Esto en cuevas del Mediterráneo han
ido haciendo estos censos por 20 años y se dieron cuenta que las poblaciones van en declive, han ido disminuyendo. Y esto concuerda con el cambio climático. Cambios de temperatura del agua, cambios de otros factores como puede ser también el pH, el oxígeno, que han ido cambiando, han hecho que disminuya las poblaciones de varias de las especies que hay en las cuevas del Mediterráneo. ¿Pasó esto, está pasando esto aquí? Realmente no lo sabemos por la falta de investigación. O sea, realmente son cosas que necesitamos 20 años de datos. Particularmente en Cozumel vimos un evento de mortandad que pasó en cuestión de días por mucha lluvia. Y es algo bastante curioso, pensar que algo que está bajo el agua se puede ver afectado por la lluvia. Y esto es lo que pasó en este caso. Las cuevas de la península de Yucatán son estas cuevas que les llamamos anquelinas, donde tenemos una capa superior que puede ser agua dulce o salobre y una capa inferior que es agua salada, agua completamente marina. En el caso de el 2015, después de bastante lluvia, vimos que la loclina, que es esta división entre las dos capas, bajó 5 metros. Pareciera no tanto, pero ¿qué pasa? Muchas zonas de esta cueva, la distancia entre la loclina y el fondo de la cueva es de menos de 5 metros. Quiere decir que en lugar de tener agua salada aquí, ya se tenía agua salobre. Entonces, muchos de los individuos que estaban viviendo aquí se murieron o estuvieron bastante afectados. ¿Qué es lo que podemos ver en este caso? Este es un buceo que hicimos el día posterior de esta lluvia. El mero día no pudimos ir porque la isla estaba inundada y literalmente no podemos salir de la casa. Pero pueden ver cómo se ven algunos animales así como acostados. Esto es porque hay mucha corriente, cosa que no es normal en esta cueva. Y cuando vemos a la fauna, vemos por ejemplo esta estrella de aquí, que normalmente tiene todos los brazos sobre la piedra. La vemos como está así como de, "Oh, hace mucho calor". Y queriéndose, pues en realidad lo que pasa es de que está en un muy mal estado fisiológico. De hecho, vieron que se desprendió ahí como una bolsita, esa es una asidia. Esos normalmente también no se despegan. O sea, la fauna la observamos nosotros bastante afectada. En muchos casos estaban muertos y en otros tantos vimos individuos que se veía obviamente que no estaban bastante felices, que digamos. Y cuando entramos años después, vimos que la cantidad de fauna ha disminuido. Hay muchas esponjas, hay muchos animales que antes se veían, que ahora ya nosotros no los vemos. En algunos otros casos, como es el caso de este ófiro, este parece ser que es resiliente a este evento, que quiere decir que su población es otra vez como estaba antes. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, tenemos una fauna impresionante, una fauna única que en ningún otro lugar se va a encontrar. Son animales que nos han ayudado a contestar preguntas de la historia de la vida en general, o sea, aprender cómo ha sido la evolución de los camarones. Para la ciencia ha sido bastante importante. Como biodiversidad es algo impresionante, pero tenemos que tener cuidado porque la vida, si nosotros no la cuidamos, no va a seguir ahí. Y quiero decir, y esto con bastante agrado de mi parte, ver cómo actualmente se está haciendo algo. Actualmente escuchamos en los medios todo el tiempo a la gente ya platicando de si tenemos que cuidar o no tenemos que cuidar la selva maya, si tenemos que cuidar o no los cenotes, las cuevas, qué es lo que vive ahí. Y tan solo en el último mes hemos podido ver cómo varios
lugares han sido suspendidos o incluso cancelados. Proyectos, por ejemplo, Calica, que antes solamente extraían piedra superficial, ahora ya están llegando al manto acuífero, o sea, ya están haciendo que el agua quede expuesta a la superficie y no sabemos cómo pudiera eso alterar la vida dentro de las cuevas o si eso la altera o no. En el caso del Tren Maya, pues también ahorita está suspendido. Lo mismo que este nuevo parque del Grupo Xcaret. Y estos dos, el Tren Maya y el parque de Xcaret, es muy curioso porque lo suspenden por la falta de una manifestación de impacto ambiental. Ahora, estas manifestaciones de impacto ambiental no es algo que se haga una vez que el proyecto inicia. Tampoco es algo que se haga en 2 días. Estos llegan a llevar años especialmente para proyectos de esta envergadura. Y realmente se los pongo así. Ustedes empezarían a construir una casa y ya cuando vaya a la mitad le hablarían al arquitecto para que se les diseñe. Eso es exactamente lo que se está haciendo cuando se inician proyectos, cuando aún no se tienen este tipo de información. La manifestación de impacto ambiental no solamente es un papel. Realmente lo que se está evaluando es si el daño que se le va a hacer al ambiente se ve compensado por los beneficios que va a tener a la sociedad y que esos daños ambientales van a ser mínimos. No estamos seguros en este caso si los daños ambientales que se están haciendo van a ser mínimos o si incluso pudieran llevar a alguna especie a la extinción. Y quiero con esto terminar realmente. La información técnica y la científica es la que nos debe llevar a tomar decisiones. No debería ser por cuestiones políticas cuando la información que tenemos nos habla en contra. Este es un artículo que en 1974 decía que el gran problema para la península de Yucatán va a ser la contaminación. ¿Y qué vemos estos días? Que el agua está contaminada. En la región de Mérida, actualmente se considera que el 40% del agua dulce ya está contaminada más allá de lo que se puede utilizar para consumo humano. Entonces, nuevamente, tenemos que pensar en que las cosas no solamente son por hacerse, sino que tenemos que ver qué es la información que tenemos en ese momento para hacer las cosas lo mejor posible. Pero al mismo tiempo tenemos que aceptar que la ciencia no es estática, va progresando. Lo que quiere decir que lo que se ve correcto ahorita, dentro de 20 años, 30 años, nos vamos a dar cuenta que no fue lo mejor que pudimos haber hecho. Hay un principio que le llamamos el principio precautorio, que es cuando no estás seguro de el grado de impacto que vas a tener, mejor no lo hagas. O sea, en este caso tenemos especies en juego y eso no debería de ser un juego para nada. O sea, tenemos que cuidar nuestra biodiversidad. No sabemos lo que vive ahí y mucho menos sabemos cómo lo estamos impactando. Y bueno, realmente una de las cosas más fascinantes, pero al mismo tiempo más complicadas de hacer investigación, conservación de estos lugares y de tratar de desarrollar también todo lo que necesitamos para nuestra sociedad, es lo que vemos en esta imagen. ¿Y qué es lo que vemos en esta imagen? Pues parece solo una ciudad. Sí, pero es una ciudad que está hecha sobre cuevas, todo un acuífero. Y no porque no lo veamos, no es importante. Y tenemos muchas cosas ahí por descubrir que pudieran ser para nuestro beneficio, pero si los destruimos, nunca lo vamos a saber. Y pues bueno, nada más quiero agradecerle a todas las instituciones que me han apoyado a lo largo de mi carrera y diferentes personas
que me han apoyado. Y nuevamente, como les mostraba en un principio, aquí tenemos a una de las grandes estrellas de este tipo de ecosistemas, que son los remipedios. Y digo que entre los biólogos son algo tan interesante porque vemos cómo estos nos ayudan a explicar mejor, por ejemplo, cómo ha sido la evolución entre los crustáceos y los insectos, por ejemplo. ¿No? ¿Tenemos alguna pregunta? Muchas gracias, Fernando, por tu charla, sumamente interesante. Y claro que tenemos preguntas. Nos dicen por acá desde Chetumal, dice, ¿cuánto tardaría en normalizarse el manto freático si se dejara de contaminarlo? Es una pregunta bastante interesante y realmente no sabemos. Para la ciencia yo creo que esa es una de las mejores cosas en el sentido de que hay muchas cosas que tenemos por contestar. Y como les decía, realmente tenemos muy poco que nosotros hemos estudiado este ecosistema. Ya se empieza a ver cómo el agua va fluyendo desde diferentes puntos de la península hacia el mar, pero por ejemplo no se pudiera decir si los contaminantes van a fluir al mismo ritmo que el agua, por ejemplo. Gracias, Fernando. Y tenemos por acá otra pregunta ahora desde Playa. Dice, ¿existe alguna estimación de la cantidad y afectación que genera a los cenotes y el agua subterránea la descarga de aguas negras no conectada a las redes municipales de drenaje? Como tal, no existe una estimación de cuál es el nivel. Lo que sí sabemos es que es un gran problema. Les digo en este caso de la zona de Mérida, porque es donde existe el dato, y no es solamente abajo de la ciudad, pero alrededor. 40% del agua dulce ya está contaminada. Esto ya se empieza a ver también en otras zonas pobladas, por ejemplo en Cancún, alrededor de Playa del Carmen. Lo que sí sabemos es de que no podemos seguir así. O sea, tenemos que empezar a ver, hay lugares que son muy complicados de tener, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas porque tenemos una casa aquí y la otra está allá. Pero hay otras técnicas, o sea, se podrán poner biodigestores, se podrían poner a lo mejor plantas más pequeñas para comunidades pequeñas. O sea, tenemos que ser proactivos y no esperarnos hasta que se acabe. O sea, por eso era este artículo de 1974 que uno dice, si ya sabíamos, ¿por qué no lo hemos hecho? Gracias, Fernando. Y ahora tenemos acá una pregunta de Cancún. Nos preguntan cuál es tu animal fantástico y por qué. Ay, el que todavía no conozco. O sea, la verdad a mí lo que más me encanta es meterme y ver algo nuevo. Y muchas veces no me doy cuenta que es algo nuevo hasta que no llego al laboratorio. Gracias, Fer. Nos preguntan por acá, ¿están midiendo y analizando con qué producto se contamina más? Particularmente yo no lo estoy haciendo, yo me dedico más a la parte de la fauna, y un poco también a ecología bacteriana, pero sí hay personas que se han estado dedicando sobre todo en los cenotes, que también ahí es una cosa que tenemos que hacer la distinción. No es lo mismo un cenote que una cueva. O sea, el cenote son nada más las ventanas, es donde nosotros podemos entrar. Pero lo que nosotros vemos como un hoyo a veces de 1 o 2 metros, porque no todos son estos cenotes grandes, pueden dar a cuevas de más de 100 kilómetros de longitud. Entonces, es complicado y en parte por eso realmente se hace más bien en los cenotes. Gracias, Fer. Y nos preguntan también por acá desde Playa, dice, ¿has llevado tus investigaciones a las autoridades de los ayuntamientos, a los tomadores de decisiones? Sí, en algunos casos he ido directamente a las oficinas de desarrollo urbano, también he ido con CONAM. En varias ocasiones me han contactado cuando se está evaluando alguna nueva ley. No siempre,
ahí he de decir, o sea, al final de cuentas, en la sociedad cada quien hace su trabajo. Mi trabajo es generar la información y la información está pública. O sea, no crean que me meto, encuentro lo que veo y lo dejo ahí guardado para nada más presentarlo cuando alguien me habla. Eh, Todos estos son artículos que están ahí públicos. Y cada vez que alguien me contacta, pues trato de apoyar tanto como sea posible, porque no podemos cuidar algo que no conocemos. Y nos preguntan por acá, ¿los pozos de absorción que hacen en las ciudades contaminan el acuífero? Pozos de absorción se refieren para tomar agua o para aventar aguas negras. Pusieron eso. Bueno, de hecho los dos tienen efectos. En el caso de, se ha visto esto, por ejemplo, mucho en Florida, cuando nosotros tomamos el agua. Nuevamente, estas cuevas tenemos dos capas. Tenemos agua salada, agua dulce, y no se mezclan. Pero nosotros al estar removiendo agua dulce, pues lo que se hace es aquí como un cono que hace que el agua salada suba un poco. Y dependiendo, si se está removiendo agua dulce de más o se crea aquí una turbulencia, puede ser que se mezclen. Y entonces en lugar de tener agua dulce, se convierte en agua salobre, que no es bueno para nadie. Entonces, en ese sentido sí se puede contaminar y eso es algo que es muy difícilmente reversible. O sea, una vez que se le agregan estas sales, ya es agua que se echa a perder. Se le llama esto intrusión marina. En los otros casos, pues como les mostraba este tubo de PVC, pues, simplemente arrojando ahí todos los desechos, pues obviamente es una contaminación directa. Y les llaman pozos profundos. No siempre son profundos. Y aunque sean profundos, eh, ¿qué pasa? Pues realmente, pues el agua está ahí. O sea, yo lo puedo aventar a lo mejor a 200 metros de profundidad, pero el tipo de piedra que se tiene en la península de Yucatán es muy porosa, lo que quiere decir que todo esto va a ir subiendo y va a llegar también a contaminarnos. Por eso era lo que les decía, o sea, no es nada inteligente que pongamos una manguera del baño hacia el garrafón de agua. Y es lo que estamos haciendo. Gracias, Fernando. Nos preguntan por acá, ¿cuál es la mayor dificultad de tu trabajo? En términos técnicos, que necesito dos carreras. Lo pongo así porque hay mucha gente que sabe hacer buceo en cuevas, que es algo que requiere y necesita muchísima especialización. Yo creo que 1% de todos los buzos sabe cómo bucear en cuevas, pero al mismo tiempo requiere una carrera como biólogo. Entonces realmente necesitamos a alguien que tenga la preparación tanto como buceador de cuevas, que es una carrera completa, aunque no exista universidad para ello, como también como biólogo marino. Ya en la parte ya más de biólogo, pues bueno, los diferentes métodos que llevamos, cada uno tiene sus grados de complejidad. O sea, por ejemplo, ahorita haciendo análisis con técnicas de última generación de secuenciación, hay análisis que en la computadora se tardan más de una semana. Simplemente, o sea, utilizando toda la computadora porque son muchos datos. Entonces realmente son problemas tanto de ir al campo y recolectar las observaciones y las muestras, como también al momento de hacer los análisis. Fernando, nos preguntan también, ¿existen en México instituciones para estudiar lo que tú hiciste? Hay una razón por la que vine al doctorado acá, y es que no solo en México, a nivel mundial, muy poca gente se dedica al estudio de la fauna en cuevas subacuáticas. En México hay especialistas, está el doctor, por ejemplo, Luis Mejía ahí en Cozumel,
Está también el doctor Fernando Álvarez en la UNAM. El doctor Nuno ahí en CISAL, cerca de Mérida. Y realmente son los 3 laboratorios que hacen algo de esto. Pero, por ejemplo, acá tengo yo la oportunidad también de aprender técnicas de última generación y otro tipo de cosas. O sea, ya insisto, a nivel mundial no hay mucha gente que se dedica a esto. Preguntan también si tú o parte de tu equipo han descubierto alguno de estos animales fantásticos. Sí, de hecho, las especies de esponjas que están ahí, junto con los que trabajo, nosotros les pusimos el nombre. Y mi asesor de aquí ha estado involucrado en más de 70 especies en su descripción. O sea, es una de las ventajas. No mucha gente se mete a hacer investigación en estos lugares. Entonces, nos toca ponerles el nombre a bastantes. De hecho, ahorita yo sé que tengo más de 10 especies que hay que ponerles el nombre, pero es todo un proceso que lleva bastante tiempo también. No te digo. Perdón. Nos siguen llegando preguntas por acá. Dice, ¿hay estudios que confirmen que se han extinguido especies de fauna o flora? Sí, o sea, no conocemos una especie en particular que se haya extinto dentro de estas cuevas. No hay flora porque no hay luz. La flora necesita fotosíntesis. Pero sí vemos, por ejemplo, fósiles. O sea, y tan solo eso, pues ya nos está hablando de que hay especies que se han extinto. Eh, Justo el año pasado salió una investigación muy interesante que no es exclusiva de cuevas, pero es a nivel mundial, diciendo que las especies que todavía no tienen nombre y aquellas especies que se nombraron hace muy poco, probablemente sean las más vulnerables del planeta. O sea, no les hemos puesto nombre porque son raras. Y para que se den una idea, ahorita las estimaciones dicen que solo conocemos 10% de las especies de la Tierra, 1% del mar. ¿Cuántos creen que se conozcan de las cuevas? Tenemos más preguntas. Dice, ¿cómo podemos apoyar a Fernando y qué asociaciones u organizaciones se encuentran hoy activamente investigando los ríos subterráneos de la península? Pues miren, pongo yo aquí la presentación. Aquí está mi correo para la gente que se quiera poner en contacto directamente conmigo. Hay diferentes formas de apoyar y no necesariamente tiene que ser directamente haciendo investigación. También se puede apoyar tan solo viendo cómo pueden ver que, por ejemplo, su casa sea más ecológica. O sea, si uno sabe que no está conectada al drenaje público, ver cómo conectarla o ver cómo poner un biodigestor o cómo tratar el agua antes de que se deseche. Ahí también depende mucho de la zona donde estén. Por ejemplo, en Playa del Carmen está cenotes urbanos que se dedican mucho a estar viendo los diferentes cenotes dentro de la ciudad y hacen censos ahí de la fauna y tratan de hacer también análisis de la calidad de agua y otras cosas. Entonces, depende de dónde estén, pero siempre hay acciones que se pueden tomar desde casa, realmente. Gracias, Fernando. Nos pregunta por acá Jerónimo Aviles, a quien le mandamos un abrazote. Dice, tu cueva favorita, cueva favorita con mayor diversidad. Muchos saludos y felicitaciones a Fernando. Sí, no, pues muchos saludos a Jerónimo también. Pues bueno, favoritas tengo dos. El aerolito, que es donde aprendí a bucear y es donde empecé, que aparte es la que tiene mayor biodiversidad. Ahí son 101 especies, que se den una idea, la mayoría de las cuevas tienen menos de 10.
De ahí ya describí una especie de esponja, las otras han sido de la quebrada. Y la otra favorita voy a decir que es la que no conozco, o sea, siempre es bastante emocionante meterse y no tener ni idea de qué se vaya a ver ahí. Y les voy a decir, o sea, la mayoría de la gente está viendo las formaciones, Jerónimo está viendo los fósiles y de repente yo así como, ay, mira, hay una crustáceo. Gracias, Fernando. Nos pregunta por acá Yuritsi, dice, ¿qué opinas sobre el impacto en el acuífero y mundo subterráneo de las plantas desaladoras? Las plantas desaladoras en realidad son un gran problema en el sentido de que no solamente se toma agua dulce, sino que se libera agua con una alta salinidad. O sea, normalmente esto va a afectar principalmente el arrecife, porque normalmente las desaladoras están en la costa. ¿Y qué es lo que pasa? De que avientan agua que en lugar de tener una salinidad de 35, tenga una salinidad de a lo mejor 100. Entonces, intenten ustedes tomar agua del mar. O sea, no. Lo mismo le pasa a los arrecifes. ¿Cómo puede ser esto afectando a las cuevas? Va a depender mucho de dónde esté la toma de agua, porque al final de cuentas, en las cuevas tenemos un ciclo en el que el agua está entrando y saliendo dependiendo de las mareas, pero al mismo tiempo pues va a también depender de dónde esté. Si la salida del agua está muy hacia el mar, probablemente no entre al acuífero. Pero nuevamente, o sea, la península de Yucatán tenemos el agua dulce. Las desaladoras las utilizamos en lugares donde no la encontramos. Entonces, más que necesitar desaladoras, tenemos que cuidar nuestra agua. De la península de Yucatán, donde sí tienen más sentido las desaladoras, y creo que hay una en Cozumel, y estas en las pequeñas islas, porque ahí sí no hay agua dulce. Pero nuevamente, o sea, muchos de estos proyectos, ese es el gran problema, se están haciendo sin nosotros siquiera considerar cómo están afectando. Gracias, Fernando. Nos preguntan también por acá, dice, ¿y qué está sucediendo con los lixiviados del Sargazo? Otra muy buena pregunta, que nuevamente, o sea, realmente tenemos que aprender qué está pasando. Eh, en este caso, el gran problema es dónde pongan el sargazo. La mayoría del sargazo lo ponen en las playas, que en este caso, probablemente no afecte tanto muchas de las cuevas, pero hay lugares donde lo que están haciendo es llevarse el sargazo tierra adentro para que no lo vean los turistas. Y entonces ahí sí, va directamente hacia el acuífero. Y en este caso, pues tenemos una gran cantidad de nutrientes. O sea, y los nutrientes no necesariamente son algo bueno, no necesariamente son algo malo. O sea, ahora sí que todo en el ecosistema tiene que tener un balance. Si nosotros ponemos de más, vamos a causar que también haya, por ejemplo, un crecimiento de bacterias, consuman el oxígeno, se consume el oxígeno, se hace que pues, la fauna no tenga suficiente oxígeno. O los mismos lixiviados pueden tener algún tipo de químico que está afectando también a la fauna. Entonces, realmente es algo que no se sabe. Y esa es una de las cosas nuevamente, o sea, ante estas circunstancias tenemos que tomar un principio precautorio. Nosotros sabemos muy poco y es de, ¿no estás seguro? Piensa que va a afectar. Gracias, Fernando. Y nos preguntan por acá, dice, ¿cuántos sistemas subterráneos como el de la península existen en el mundo? La península de Yucatán realmente es uno de los lugares ideales, pero si hay otros, hay un número como tal, no les puedo decir, pero en general terrenos kársticos costeros. Cársticos es con este tipo de piedra blanca como la de la península, que también la encuentran, por ejemplo, mucho en Florida, hay zonas de China, mucho en el Mediterráneo. Pero a nivel mundial, la de la península de Yucatán es un ejemplo
Y es por eso que se hace tanta investigación ahí. Y tenemos una última pregunta para cerrar este bloque. Dice, la afectación a otros sistemas por aguas contaminadas, ¿qué tan rápido se esparcirá? Va a depender de cueva a cueva. ¿Qué pasa? Bueno, empezando por la definición de cueva. Una cueva está definida como cavidades subterráneas donde cabe el humano. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que podemos tener dos cuevas independientes bajo esta definición que en realidad sí estén conectadas. O en otros casos, lo que va a pasar es de que este tipo de contaminantes va a pasar por medio de la porosidad de las piedras. Entonces, va a depender cuál va a ser el grado de conectividad que se tenga y el tamaño de la porosidad que haya, lo que va a decirnos qué tan rápido va a pasar o no. Lo que sí es, el agua está conectada.